A ver, cuando pensamos en África, la historia que casi siempre nos cuentan omite la mayor parte del panorama, ¿no? Las narrativas dominantes, casi siempre construidas desde afuera, tienden a reducir un continente gigantesco a unas pocas imágenes. Pero, ¿qué es lo que de verdad nos estamos perdiendo? Vamos a empezar a desempacar esa idea. Hagamos un ejercicio rápido. ¿Cuál fue la última noticia negativa que llegó sobre África? Seguramente no cueste mucho recordar una. Conflictos, pobreza, inestabilidad. Esas imágenes son, lamentablemente, muy frecuentes. Y ahora, la otra cara de la moneda. ¿Y la última noticia positiva? Esa quizás cueste un poquito más recordarla, ¿verdad? Bueno, este desequilibrio no es ninguna casualidad. Es el resultado de un marco narrativo que ha ignorado sistemáticamente gran parte de la realidad del continente. Y justo aquí, esta frase del filósofo Achille Mbembe lo resume todo, de una forma brutalmente honesta. No estamos hablando de un vacío histórico, para nada, sino de un silenciamiento deliberado. Hoy vamos a intentar escuchar parte de esa historia. Bueno, arranquemos por derribar uno de los mitos más grandes. Esa idea de un continente vacío o primitivo antes de la llegada de los europeos. Como vamos a ver, la realidad era, radicalmente distinta. Miren esto. Lo que vemos aquí es un continente que estaba literalmente bullendo de vida y políticamente muy diverso. Lejos de ser un espacio vacío, África albergaba de todo, desde imperios enormes y centralizados que controlaban territorios gigantescos, hasta reinos superconsolidados y ciudades-estado independientes con sus propias redes comerciales globales. Y ojo, no era una diversidad simple, hablamos de una sofisticación increíble. Teníamos imperios como el de Malí, que era tan pero tan próspero que su emperador Mansa Musa es considerado una de las personas más ricas de toda la historia. También reinos como el de Benín, famosísimo por su arte y su diplomacia, e incluso sistemas descentralizados, basados en el consenso de la comunidad. Todos eran modelos que funcionaban y estaban perfectamente adaptados a sus realidades. Y esto simplemente pulveriza la idea de una África sin producción intelectual escrita. Estamos viendo manuscritos de Tombuctú, que fue un centro de conocimiento mundial. Sus universidades, como la de Sankore, producían saber avanzadísimo en matemáticas, astronomía y filosofía desde el siglo XII. Para que nos hagamos una idea del nivel de pensamiento político que esto representa, la Carta de Mandén del Imperio de Malí en el siglo XIII es uno de los textos de derechos humanos más antiguos del mundo. Establecía la dignidad humana, prohibía la servidumbre y buscaba limitar el abuso de poder. Siglos antes que muchos textos europeos que consideramos fundacionales. Bueno, ahora pasemos a un capítulo mucho más oscuro. Vamos a ver cómo este mundo fue drásticamente alterado. Porque el periodo colonial no fue el inicio de la historia africana, sino una violenta interrupción de civilizaciones que ya estaban en pleno desarrollo. Y el principio de esta interrupción fue la trata transatlántica, un trauma a escala civilizatoria que no solo arrancó a millones de personas de sus hogares, sino que desestabilizó regiones enteras, rompió sistemas culturales por completo y además sentó las bases de la deshumanización que justificaría el racismo moderno. El punto de no retorno fue la Conferencia de Berlín. Lo que vemos en la imagen es tal cual lo que pasó. Entre 1884 y 1885, las potencias europeas se sentaron con un mapa y literalmente se repartieron el continente como si fuera un pastel. Crearon fronteras artificiales sin ninguna consideración por la gente que vivía ahí. Y lo más increíble de todo, sin un solo representante africano en la sala. Ni uno. Este mapa de los ferrocarriles coloniales lo dice todo. Es súper revelador. Las líneas no se diseñaron para conectar a las sociedades africanas entre sí ni para fomentar el desarrollo interno. No, su único propósito era ir desde las zonas ricas en recursos hasta los puertos, para llevarse todo. Un modelo puramente de extracción. Pero, y este es un gran pero, esa historia de interrupción no es el final del cuento. Pasemos ahora a la siguiente fase, porque el dinamismo actual y el papel de África en el siglo XXI es fundamental. La narrativa está dando un giro de 180 grados y a una velocidad que impresiona. ¿Qué significa este número? 19. Esa es la edad promedio en el continente africano. Es por lejos el continente más joven del mundo. Imagínense esa energía, ese potencial. Y esa juventud, claro,
va a tener un impacto global gigantesco. Para el año 2050, se proyecta que 1 de cada 4 personas en este planeta será africana. Pensemos un momento en lo que eso significa para todo: la economía, la cultura, la política mundial, todo. Y no es algo del futuro, ¿eh? Esa transformación ya está pasando. África es la región que se urbaniza más rápido en el mundo. Sus megaciudades, como Lagos o Nairobi, son auténticos hervideros de innovación, sobre todo en tecnología financiera y economía digital. Y por fin se está produciendo una diversificación económica que va mucho más allá de la simple extracción de recursos. Además, el panafricanismo del siglo XXI tiene una visión global. La Unión Africana, por ejemplo, reconoce oficialmente a la diáspora global como su sexta región, o sea, como una parte integral del futuro del continente. Iniciativas como el Año del Retorno en Ghana buscan justamente eso: reconectar a los afrodescendientes con sus raíces. Y esta idea la resume perfectamente esta frase de Kwame Nkrumah, uno de los grandes líderes de la independencia. La identidad africana hoy es algo que va más allá de un pasaporte o un lugar de nacimiento. Es una conexión cultural, un proyecto de futuro compartido que une a millones de personas en todo el mundo. Y con esto llegamos al final y cerramos con esta pregunta para reflexionar. La historia de África, como vimos, está dejando de ser silenciada. Su peso demográfico, económico y cultural es ya innegable. Así que la verdadera pregunta ya no es si África va a darle forma a nuestro futuro, sino cómo lo va a hacer.